interrimo ad appare dorime. Ameno, ameno, lanciremo, dorime. Ameno, o mandare imperavi, ameno, dimere, matiremo, ameno. Bueno, apreciables compatriotas, una vez más estamos aquí en su programa de cara a cara a través de Vea Canal. Les agradecemos que nos permitan entrar a sus hogares. A todos aquellos que nos pueden ver a través del internet en todo el mundo, les mandamos un saludo a los que nos ven en República Dominicana, a los que nos pueden ver en México, a todos los que son de resumen ejecutivo. Y hoy vamos a tener una presentación muy interesante donde va a estar con nosotros Dennis Small. También quiero darles un fraternal cariño a todos los que están en los Estados Unidos y en Canadá, que siempre tienen el deseo de estarnos mirando y que les llevamos un mensaje, porque este es su programa, está consciente de que la libertad de expresión fue creada para hacer libre al hombre a través de la verdad y no para encubrirlo a través de la mentira. Así que el día de hoy con nosotros nos acompañan el licenciado Edmundo López, el licenciado Danilo Roca y el coronel Lorenzana. También tenemos vía teléfono nosotros al señor Dennis Small, una persona de 61 años de edad, nacido en Miami.
Estudió en la Ciudad de México y se graduó en el Colegio Americano, y en 1972 se graduó con altos honores en Economía y Filosofía en Pensilvania. En 1974 fue director y ha sido actualmente director para asuntos iberoamericanos de la revista Executive Intelligence Review, asesor personal para asuntos de Iberoamérica de economía con el economista físico y ex candidato presidencial estadounidense Lyndon LaRouche. Junto con LaRouche y 5 compañeros más fueron a la cárcel como presos políticos en 1989 a 1991. Es coautor de varios libros: La integración iberoamericana, 100 millones de empleos nuevos para el año 2000, El complot para aniquilar las Fuerzas Armadas de las Naciones en América Latina, y Narcotráfico S.A., su última edición en el 2010. Así que hoy vamos a tratar el tema Narcotráfico S.A. y la despenalización con Dennis Small. Creo que ya lo tenemos en la llamada. Sí, muy buenos días, buenas tardes. Les hablo desde Washington. Es un placer estar con ustedes. ¿Sí? Adelante, Dennis. Sí, buenas tardes. Hablo desde Washington. Es un placer estar con ustedes para tratar el tema sobre el asunto del narcotráfico internacional y la campaña por la despenalización o la legalización. Estoy a sus órdenes. Ok, por favor, queremos entrar en materia. Bueno, ¿cómo no? Creo que la mejor manera de introducir el tema, de abordar el tema, es haciéndonos 2 preguntas sobre el tema de las drogas y la legalización. Y estas 2 preguntas porque de entrada hay que aceptar, hay que admitir que las apariencias muy a menudo engañan. Es más, las apariencias siempre engañan. Por cierto, fue el gran debate filosófico entre Platón por un lado y Aristóteles por el otro. Aristóteles, que nos decía siempre que la verdad es lo que nos dice la percepción sensorial, y Platón decía, no señor, la percepción sensorial simplemente es la materia prima en base a la cual la mente humana forma un concepto de lo que está causando lo que vemos, o lo que oímos, o lo que sentimos. Entonces, en efecto, las apariencias engañan. Esto se ve muy claramente, por ejemplo, en lo que está pasando en este mismo momento. Es otro tema, pero muy relacionado. El hecho de que el presidente de Estados Unidos, Obama, públicamente ha dicho que él no está a favor de que Israel ataque a Irán en estos momentos. Sin embargo, eso es de la boca para afuera, nada más. Esa es la apariencia, porque lo que ha salido en los medios tanto de Estados Unidos como de Israel en los últimos días es que Obama, cuando vino a Estados Unidos, Netanyahu de Israel, le dijo, mira, voy a tener que decir varias cosas en público, pero no hay problema, adelante, hagan lo que mejor les parezca con Irán. Es decir, les dio luz verde, con lo cual estamos realmente en vísperas de una posible conflagración termonuclear mundial, como lo han advertido los militares de más alto nivel en Rusia, en China, también en Estados Unidos. Entonces, bien, con esto de pequeña antesala sobre el tema de cómo las apariencias se engañan, yo quiero plantear y tratar de responder a 2 preguntas. ¿Quién está detrás de la campaña internacional de la legalización de las drogas o despenalización, que viene a ser lo mismo, protestas aparte? Y segundo, ¿por qué se está fomentando la campaña de la legalización? Porque si uno quiere tener un punto de vista y actuar políticamente en este ambiente, es muy importante poder tener respuestas adecuadas a estas 2 preguntas, obviamente. ¿Quién está detrás de la campaña de la legalización? Bueno, primero es muy conocido que uno de los principales promotores de la legalización es el mega especulador George Soros. Soros es muy conocido en toda América Latina y también en Estados Unidos. En Estados Unidos él fue la persona que ha aportado más dinero para lograr la despenalización y la legalización de las drogas, y ya van como 2 estados en los Estados Unidos donde sus campañas o financiadas por él se han aprobado. Vale la pena mencionar que George Soros, siendo el judío,
cuando fue un judío joven en Hungría durante la Segunda Guerra Mundial, durante la ocupación nazi. Soros, por lo que él mismo ha dicho en entrevistas de televisión, entregó a otros judíos a los nazis. Y no solamente eso, él dice que no le da pena el haberlo hecho, y también dice que fue una gran aventura. Eso es de la boca del propio George Soros, para que se den cuenta de qué tipo de persona es. Y también es uno de los peores mega especuladores detrás de la burbuja especulativa internacional. Y por cierto, una de las personas que más financió directa e indirectamente la campaña por la elección de Barack Obama a la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, George Soros, ese es alguien bastante conocido. Otro caso, me parece muy importante, es el caso que se ve en la tercera diapositiva. No sé si están en condiciones de poderla pasar, el llamado abrazo de Grasso, que es una foto muy interesante que se tomó. Esa foto se tomó en junio de 1999 y es una foto que demuestra, exacto, esa es la foto. Por cierto, les debo aclarar que estoy viendo en línea la transmisión en vivo que están haciendo de la parte de video del programa. Qué buena es la tecnología para estas cosas. Y en esta foto que están viendo aquí, del lado derecho, está Raúl Reyes, el jefe de finanzas de las FARC, del cartel de la cocaína de las FARC, porque eso es lo que son las FARC. Y del lado izquierdo está ni más ni menos que Richard Grasso, en ese momento el presidente de la Bolsa de Valores de Nueva York, o sea, el presidente de la Bolsa de Wall Street. Richard Grasso viajó al Caruán, territorio bajo control del narcocartel de las FARC, para tener una discusión con Reyes sobre el tema, como el mismo Grasso dijo regresando a Estados Unidos, una discusión sobre el tema de la inversión mutua de los ingresos del narcotráfico de lado y lado. Entonces, y esto fue en junio de 1999. Entonces, Grasso, otro caso como el de Soros, de quien está detrás de la campaña de la legalización de las drogas. Y ahora lo que me gustaría hacer es leerles una pequeña cita. No les voy a decir de entrada quién lo dijo o quién lo escribió, pero les voy a leer una cita. Son 3 parrafitos muy cortos para que vayan pensando, como una adivinanza, quién dijo lo siguiente. Son argumentos conocidos. Dice lo siguiente: la guerra a las drogas ha sido un desastre, creando estados fallidos en el mundo en desarrollo, a la vez que la adicción ha florecido en el mundo rico. En base a cualquier medición sensata, esta lucha centenaria ha sido antiliberal, asesina e inútil. Es por eso que nosotros seguimos pensando que la política menos mala es legalizar las drogas. Y continúa: la prohibición ha fomentado el gangsterismo en una escala que el mundo nunca antes había visto. La legalización no solo alejaría a los gángsteres, transformaría las drogas de un problema de orden público en uno de salud pública, que es cómo se debe tratar. Los gobiernos grabarían y regularían el tráfico de drogas y utilizarían los fondos que levantan. Y termina: es difícil argumentar que las ventas de cualquier producto que se hace más barato, seguro y más fácilmente disponible, bajarían. Sería prudente que cualquier proponente honesto de la legalización asuma que el consumo de drogas en general aumentaría con la legalización. Pero los gobiernos podrían orientar a los consumidores hacia las drogas menos peligrosas. Ahora, esta es una cita para mí muy interesante, porque quienes escribieron esto fueron ni más ni menos que la revista que es la principal portavoz de la City de Londres, la entrevista británica Economist, el Economista, en su número del 5 de marzo del 2009.
Y es más, acaban de sacar un artículo noticioso hace un par de días aprobándola, diciendo que les parece muy bien la discusión que está por celebrarse en estos días en Centroamérica sobre la legalización. Entonces, el Economist, representante máximo de los intereses financieros de la Citi y de Wall Street, también está con la idea de la legalización. Y para cerrar esta parte sobre quién respalda el narcotráfico, no hace falta sino ir a la cobertura que salió en los medios de Guatemala recientemente, donde al hablar de la cumbre centroamericana, citan la postura del Parlamento inglés y citan en particular al Grupo Interparlamentario Británico sobre Políticas de Drogas, encabezada por la baronesa Molly Meacher, donde ella dice que es una buena idea tener esta discusión, le parece muy importante la despenalización, etcétera, etcétera. La baronesa Meacher es una figura muy importante en toda la campaña por la legalización a nivel internacional. No voy a entrar a esos detalles en este momento, pero también vale la pena mencionar que ella, al igual que George Soros, tiene una afinidad asombrosa para con las políticas de Adolfo Hitler, donde ella dijo explícitamente que la eutanasia era apropiada y es mejor para las personas con grandes o severas discapacidades, ya que no son personas viables, es una cita textual, y sería en su mejor interés, dijo, haber sido abortados. Entonces, esto para darles una idea de quiénes tras bastidores son los que promueven estas campañas. Obviamente mucha de la gente que respalda en alguna medida estas campañas no comparten estas ideas de Soros o de Grasso o del Economist o de la baronesa Meacher. Pero uno se tiene que preguntar por qué estos representantes máximos del imperialismo financiero internacional están a favor de la legalización de las drogas. Y esta es la segunda pregunta y respuesta que quiero plantearles, el por qué. ¿Por qué respaldan esto? Bueno, para empezar, porque como se ve en el gráfico de la diapositiva número 4, el narcotráfico internacional es una fuente multimillonaria de liquidez y solvencia para la burbuja financiera que estos intereses financieros han armado. En el último estudio a fondo que hicimos en la revista Executive Intelligence Review del movimiento de Lyndon LaRouche, ex candidato presidencial en Estados Unidos, en esta gráfica que ahora tienen en pantalla se ve que el narcotráfico internacional, en cuanto a miles de millones de dólares que rinde ese narcotráfico, aumentó entre el año 2000 y el año 2007, que es el último año de estudio que hicimos, de 550 mil millones de dólares a más de 800 mil millones. Hoy día eso está fácil en $1 billón o más. Y este flujo financiero ha sido muy importante para ayudar a mantener a flote esta burbuja especulativa. ¿Cuál es la conexión con la legalización? Pues es bastante sencillo, como les voy a demostrar posteriormente. Si uno logra a través de la legalización una reducción del precio de las drogas, lo que pasa es que eso aumenta el consumo y con eso el ingreso total para esta gente. Es la típica operación de mercadotecnia que inventó Henry Ford con el modelo T. Tú bajas el precio para ampliar tu mercado, cosa que han hecho ya en estos años los dueños de narcotráfico internacional, cosa que harían y lograrían con creces con la legalización. El problema que ellos tienen es que el sistema financiero internacional está en bancarrota total. No hay manera de rescatar este sistema, no importa los mega rescates y la hiperinflación que se desate, como han hecho en Estados Unidos con la política de Geithner y lo que ha hecho Ben Bernanke en la Reserva Federal, o como ahora están haciendo en Europa con el Banco Central Europeo. Tenemos un sistema que está en implosión, una destrucción final del sistema, tal y como Lyndon LaRouche lo ha venido pronosticando y sosteniendo de manera única entre todos los economistas a nivel mundial. Este sistema se acabó. Y lo que pasa es que los dueños del sistema, el dueño del cáncer especulativo, quiere mantener a flote ese sistema algo más, un día más, una semana más, unas horas más, entre otras cosas, aumentando los flujos financieros que vienen, ya sea del cobro de la deuda, ya sea
de hiperinflación, o ya sea a través de las drogas y la legalización de las drogas. Y por cierto, esta es también una de las causas fundamentales que está detrás del actual peligro que padecemos de que se desate una tercera guerra mundial, porque los dueños de este sistema están dispuestos a usar eso, en particular como amenaza en contra de Rusia y China en particular, para que ellos se dobleguen, cosa que no están muy dispuestos a hacer en estos momentos. Entonces el lado financiero es muy importante para el porqué de la legalización, pero quizás más fundamental está el aspecto cultural, el aspecto de la guerra del opio, lo que los británicos hicieron en contra de China en el siglo XIX. La idea es una guerra cultural, una destrucción de las juventudes de los países productores, de los países consumidores, y la generación en general de un hedonismo, una búsqueda del placer, y evitar el dolor, inducir una actitud horrenda en las juventudes y en la población en general, donde se destruye esa creatividad científica y cultural que distingue a la especie humana de todas las otras especies animales. Entonces, este aspecto de esta guerra cultural, una guerra del opio que destruye esa capacidad única del ser humano, en cierto sentido, es la idea más profunda que está detrás de las campañas a favor de las drogas, incluida la campaña de la legalización. Cierro simplemente diciendo que una de las maneras en que se ha utilizado esto mucho para vender la idea o introducir la idea de que esto a lo mejor funcionaría en países víctimas, como lo son Guatemala o Colombia o México, o países consumidores que también son víctimas del narcotráfico, como es Estados Unidos, es con el argumento típico de los narcotraficantes, el argumento de plata o plomo. Pero esto ahora a nivel de las finanzas internacionales del imperialismo británico. La plata es, bueno, si legalizan, les va a ir bien, se acaba el terror, se acaba la violencia. Y el plomo es la violencia horrible que están viviendo nuestras sociedades, producto de quienes son los dueños del narcotráfico. Entonces, este juego típico de la mafia de plata o plomo es el trasfondo real del disque debate sobre la cuestión de la legalización. Tengo más detalles, más documentación, estoy más que dispuesto a profundizar en cualquier aspecto de esto que les interese, pero creo que puedo dejar mis comentarios iniciales sobre este punto, señalando únicamente que se requiere una solución cabal al problema de las drogas, como le ha planteado Lyndon LaRouche, que significa no solamente erradicar drogas o decomisar drogas, pero muy especialmente acabar con el control que tienen los bancos que lavan los narcodólares, que son los mismos bancos principales que son los dueños del sistema financiero, poner eso por un proceso de reorganización por bancarrota y establecer un nuevo orden económico internacional que fomente el desarrollo con respeto absoluto de la soberanía nacional. Esta ha sido la propuesta de LaRouche, es lo único que puede funcionar. Atacar al enemigo de frente, que son los bancos y los intereses financieros, y a la vez crear el tipo de desarrollo industrial con tecnología avanzada que requieren las poblaciones y las naciones para sustituir en serio esta economía horrenda, antihumana, que es la economía del narcotráfico. Dejo eso como mis palabras introductorias y estoy a la orden. Denis, te agradecemos. Te quiero comentar, te quiero contar que sabemos que las posiciones de relativismo culturales que existen con todas las personas, tal vez no comprenden que lo que estamos haciendo es hablar de principios universales. Las actuaciones que se están presentando en Guatemala, incluso creo yo que los funcionarios no son decisiones soberanas, son decisiones que obedecen a un tipo de agenda. Aquí no hay medias tintas, muchos comprendemos esto, sabemos que se está hablando de vidas humanas, que se está condenando nuestra eternidad. Y para tocar este tema, aprovechando que estás tú ahorita ahí, con nosotros nos acompaña un licenciado, connotado licenciado, abogado y notario, profesional de las ciencias políticas, fue candidato presidencial aquí en Guatemala y diputado del Parlamento Centroamericano, y es el licenciado Danilo Roca Varías. Él te quiere hacer unas preguntas y quiero que lo escuches. Por favor, con nosotros el licenciado Danilo Roca.
Gracias por la invitación. Y gracias al señor Dennis Small por la amplísima interpretación que nos ha dado de sus conceptos en torno a un tema que recién comenzamos a debatir en Guatemala. Digo que le agradecemos porque es un punto de vista como radicalizado también en torno a la despenalización en contra, así como él justamente plantea la interrogante de quién está atrás de la despenalización. Nosotros los legos en la materia le podríamos preguntar quién está atrás de la no despenalización, porque realmente si la no despenalización ha hecho que el sistema financiero que el señor Small le llama la economía del narcotráfico, nosotros podemos diferir de esa denominación porque esta es la economía de mercado, el neoliberalismo, que ha llegado a su crisis lógica y natural dentro de un proceso dialéctico en el cual los procesos capitalistas tienen este tipo de crisis eventualmente. Así que no es la coyuntura del narcotráfico, es el sistema en sí el que está, yo de acuerdo con usted, en su fase terminal. Y con él estarían en su fase terminal quienes han enarbolado la bandera de un sistema liberal. Porque no olvidemos que dice que es antiliberal, no es cierto. La economía de mercado es la fuente y columna vertebral del neoliberalismo, basado en el esferismo manchesteriano de dejar hacer y dejar pasar, anular las actividades del Estado, en alguna manera en la participación de los elementos que conforman los modos de producción, las fuerzas productivas, para tratar de condicionar, sobre todo en países como los nuestros, que ni siquiera pasaron del feudalismo a un neoliberalismo o neocapitalismo, sino que nos quedamos perdidos en el feudalismo. Y ahora estamos asistiendo a la muerte del feudalismo sin haber salido de él, y asistimos a la muerte del capitalismo sin haber iniciado el sistema capitalista como una forma de desarrollo auténticamente liberal. En consecuencia, todas estas crisis, fenómenos naturales en un proceso en donde la economía sustituyó, eso sí, los valores, sustituyó al ser humano, sustituyó la esencia misma del ser para revalorizar el tener. Ahora que está valorizado el tener, resulta que invocamos el ser para mantener desde luego la hegemonía del tener. No sé si está claro, pero en un proceso dialéctico y filosófico esto significaría que estamos tratando de encontrar culpables en las fuentes que no son, sino que las apariencias a las que el señor Dennis Small se refería son precisamente esas, apariencias. Porque nada tendría sentido que una economía que produce 800 mil millones de dólares, de acuerdo a su dato, ojalá que no esté equivocando la cifra, pues ahora resulta que es buena, que una economía que ha hecho que estos países ni siquiera cuenten con los respaldos institucionales para poder combatir frontalmente el narcotráfico y desde luego los efectos del crimen organizado, ahora también seamos culpables y que nos quieran defender. ¿De qué? Si nosotros de los que nos tenemos que defender es de los consumidores, que son los que patrocinan la producción y alientan el consumo. ¿Por qué nosotros tenemos que seguir poniéndole los muertos a los consumidores de los Estados Unidos? ¿Por qué nosotros tenemos que de nuestras reservas agónicas de carácter financiero poner las cantidades necesarias en fuerzas de seguridad que en lugar de combatir la delincuencia común, que también nos asfixia, tenemos que ponerlas a reorientar ese esfuerzo para atacar el narcotráfico?
cuando es mucho más sensible en los Estados Unidos el efecto negativo que tiene en su sociedad, aún considerado como un problema de salud pública. Porque no entiendo en dónde esos 800,000 millones de dólares puedan estar invertidas en estas economías pordioseras. Y si es lógico pensar que esos 800,000 millones de dólares están invertidos en los Estados Unidos. ¿Y por qué solo los capos los producen estos paisitos de segunda y de tercera? Y los capos que manejan esos capitales enormes no los produce los Estados Unidos. ¿Por qué los capos en los Estados Unidos tienen que ser los latinos que medio se ensañan en tratar de hacer alguna actividad y aparecen ya, desde luego de mala forma, como magnates en la economía, en las economías colaterales de Miami, de Los Ángeles o de Nueva York? ¿Por qué? Yo no quiero ponerme como la antítesis a su tesis, pero también sería grave que todos los que alentamos la discusión y el diálogo aparezcamos como aliados del narcotráfico, pues. Entonces ustedes, los que dicen que no, debieran de ser los aliados del crimen, de las clicas, de las bandas, de las maras y de las muertes que se dan en estos países. Es decir, la situación, más allá del significado esencial del tema, tiene otro significado fundamental. Yo, por ejemplo, lo veo desde el punto de vista de mi propia geopolítica y de las minúsculas relaciones sociales de producción y relaciones políticas de mi país, como intento de poner un tema incluso de soberanía nacional. Aunque desde luego, yo como parlamentario centroamericano, cuando hablo de soberanía nacional, hablo de soberanía centroamericana, que justamente ha sido poco inspirada en las políticas exteriores de todos los gobiernos de los Estados Unidos, demócratas y republicanos, en la justa dimensión de que los procesos de integración que integran también políticas de acción o reacción y políticas de Estado que tienen un nivel superior al de las presiones que pueden soportar los presidentitos de estas fincas del traspatio del imperio, en consecuencia, no la alientan. Cuando hablamos nosotros de despenalización, estamos pensando en la región centroamericana. Y estamos pensando, y yo no digo si es bueno o malo, no. A mí me encanta que un presidente del país haya tenido la presencia de ánimo, por lo menos para decir, en ese tema, nosotros vamos a poner no solo los muertos, sino el tema. Y está el tema. ¿Por qué entonces a los que quieren alentar ese tema tienen que ser aliados de los antivalores éticos, morales, religiosos o de los valores sociales? ¿Por qué? Si es un tema. Mire, el papá de los Kennedy, don Joseph Kennedy, era el principal promotor de la venta de licores clandestinos y generó una fortuna que lo hizo el padre de la realeza política estadounidense. Y visto a los ojos de la historia, pues, una familia que generó héroes políticos en el país. Y producto de eso, de un cambio de visión, la dinámica social no puede estar pensando que la Inquisición es buena porque si no se quita la Inquisición van a abundar las brujas y las hechicerías. Hay que seguir quemando a los brujos, pues. No, cada estadio político, cada estadio social tiene su propia temática. Y esa temática por lo menos debe ser respetada, sin darle las características de tener aliados superpoderosos. Ve usted la crisis de Grecia, la crisis de España. ¿Quién la está pagando? Los obreros, los trabajadores. ¿Y quiénes están regocijándose de esa crisis? Desde luego que los especuladores.
los dueños del capital. Antes por lo menos hablábamos del imperialismo económico norteamericano. Teníamos por lo menos al hechor de las tristezas de nuestros países. Ahora los capitales multinacionales impiden que se identifiquen y seguramente son los mismos que metidos en cuartos oscuros en Wall Street deciden el futuro económico de todas las naciones del mundo. Y nos cuentan que tenemos países quebrados y salimos a la calle, ahí están sus edificios, ahí está su gente, pero están quebrados. ¿Por qué? Porque los transformaron en acciones, en títulos valor. Acciones que desde luego son de papel y su fundamento es de papel. Y quiebran ficticiamente las economías. Antes era la deuda externa. Yo recuerdo que en la década de los 70 le daban comisión a los funcionarios porque los petrodólares que se habían invertido en los Estados Unidos o los tenían los bancos de los Estados Unidos tenían que ser trasladados a través del Banco Interamericano de Desarrollo o del BIRF, del Banco Mundial, a las economías de estos países. Y para que los funcionarios idóneos y decentes de estos países aprobaran la aceptación de préstamos, les daban comisión. Después le dieron el poder a los militares y creyeron que los militares eran los que podían evitar que el comunismo se instalara en estos países. Por lo menos tenían la historia de haber sido los defensores de las oligarquías nacionales. Y cuando ya no les interesaron los militares, porque les interesaban solo las oligarquías nacionales, casi desaparecieron al ejército. Casi lo desaparecieron. Pero también atentaron en contra del sistema de partidos políticos. Invisibilizaron la dirigencia política nacional. ¿Pero qué otras cosas hicieron? Debilitaron las tradiciones y nuestros factores esenciales. No quiero hablar de todos los factores esenciales porque hubo otros aspectos de carácter espiritual a quienes también se les agredió directamente y que conformaban parte de nuestra tradición histórica. Yo no estoy en contra de su planteamiento, señor Small. Estoy en contra de plantearlo como una verdad, en lugar de plantearlo como una tesis, que es lo correcto. Si usted que es amigo de Aristóteles y de Platón, pues debiera de plantearlo como una tesis, no como una conclusión ni como una síntesis del debate. Porque ni siquiera han permitido que se abra el debate. Y ahora resulta que Obama es la fuente de todos los males también. No, lo que es Obama es el primer negro que es presidente de los Estados Unidos. Eso es lo que es Obama. Y seguramente van a ser dichosos si en el gobierno de Obama invaden Irán, para que así no vuelva a aspirar ningún otro negro a ser presidente de los Estados Unidos. Esas son las estrategias del capital. Destruir economías, romper tradiciones, destruir la hegemonía de los valores, impedir la independencia y autonomía para las decisiones económicas, políticas y sociales de nuestros países. Y eso sí es lamentable. Yo, por lo menos, que soy un hombre de clase media, un profesional que nunca ha estado vinculado a actividades ilícitas, que fui candidato presidencial de Guatemala, que fui parlamentario centroamericano y que hasta este momento nadie me puede señalar de un acto incómodo, se me hace sentir incómodo porque hace poco escribí un artículo que se llamaba A la droga con la droga. Ese a la droga con la droga significa en nuestro lenguaje coloquial al carajo con la droga. Porque nosotros tampoco tenemos que ser los responsables de todas las sutilezas que tiene un negocio podrido que finalmente usted nos lo está diciendo, ha fortalecido las finanzas de los especuladores que finalmente han destruido las economías del mundo. ¿Y usted cree que en otro tipo de sistema que no fuera el neoliberal o el capitalista en su más rancia y despreciable concepción de explotación del capital sobre el interés humano
se hubiera permitido la existencia de ese tipo de especulación. No, hombre, no, hombre. Así que, por lo menos, permítasenos al presidente de Guatemala, que él cree que, por cierto, él cree que yo no soy su amigo. Me debe tener en la lista de sus adversarios. Y me simpatizó muchísimo verlo enarbolar esa bandera, porque no le fue a pedir permiso al embajador de los Estados Unidos. Y ese es un gesto de independencia. Y solo ese gesto es suficiente para valorar y apoyarlo. Y no independencia de los Estados Unidos. No, hombre, no, hombre. Es independencia en el genuino desempeño de una función para la cual fue electo por los ciudadanos que están recibiendo el impacto de la delincuencia producto de un fenómeno de la época que está destruyendo las bases esenciales de nuestro comportamiento cívico, de nuestro comportamiento humano, poniendo desde luego la cuota de sangre que no nos corresponde. En el debate ideológico este y oeste, la guerrilla frente a la antisubversión, nos tocó poner los muertos de la disputa entre Rusia y los Estados Unidos. Mejor dicho, entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Ahora no existe la Unión Soviética y aquí en Guatemala todavía estamos buscando los cadáveres que produjo la insistencia de los Estados Unidos de enfrentarnos a las políticas en contra de la Unión Soviética. ¿Y quién va a revivir los 200,000 muertos? O los que murieron en el exilio, o los que están perseguidos, o se sienten perseguidos en su propia tierra. ¿Quién? Si ahora ya no existe la Unión Soviética. La Unión Soviética está en la esfera de los países capitalistas. ¿Y qué pasó con don Mao Zedong y la China comunista? Si el primero que fue a visitar la China comunista, porque a Kennedy no se lo hubieran permitido por ser demócrata, el que lo autorizó fue don Richard Nixon, que era la expresión más absoluta de la reacción norteamericana. Y don Henry Kissinger, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué significa eso? Que tenemos derecho a poner la temática de la discusión sobre problemas que nos afligen sin que se nos satanice. Tenemos derecho a tomar decisiones en relación a los recursos que se generan producto de los impuestos que malamente pagamos con nuestras pobrecísimas economías, en lugar de generar con nuestros recursos todavía un plus para ayudar a la lucha antinarcótica de los Estados Unidos. Yo, de veras, quisiera que tomara mi participación como un encendido sentido patriótico centroamericanista. Quisiera que tomara mi participación como un elemento que postula la discusión más allá del tema, porque el hecho es que tenemos derecho a discutir. Mire usted el caso de Cuba. Las Naciones Unidas, con la sola excepción de Israel, y no sé qué otra isla por ahí perdida en algún lugar del mundo, que es un voto en las Naciones Unidas, diciéndole año con año a los Estados Unidos que levante las sanciones contra Cuba. No lo hacen. Es decir, que las Naciones Unidas y el mundo funciona si funciona bajo la batuta de un director que nuestro destino y nuestro futuro le importa un comino. Aquí en el año 45 se hicieron exámenes en los guatemaltecos para ver si las enfermedades venéreas que afectaban al ejército norteamericano podían tener cura, y agarraron a los indígenas y ciudadanos guatemaltecos para hacerles pruebas de gonorrea, sífilis y enfermedades venéreas. ¿Por qué no lo hicieron allá? Porque los presidentes o funcionarios de aquí lo permitieron.
¿Por qué les está causando tanto escozor que un presidente al que ni siquiera lo convocan en el Departamento de Estado? No, hombre, si en estos países es suficiente con que el embajador vaya, aliente leyes inconstitucionales, porque le tengo que contar que la mayoría de las leyes que con el pretexto de combatir el narcotráfico y todos sus efectos se han dictado en el país son en su esencia inconstitucionales. Pero al final del tema, si hay algún abogadón ahí que se decida plantear la inconstitucionalidad y la logra ganar, como muy bien le dijo a los diputados guatemaltecos el embajador de los Estados Unidos, que gracias a Dios dejó de serlo hace 6 meses en Guatemala o 1 año. Si los diputados de Guatemala votan en contra, que se olviden de ir de vacaciones al mundo de Disney. A eso nos tienen acostumbrados. A que ni siquiera mandan al embajador, ahora ya mandan funcionarios menores. Eso sí, se habla del tema de la despenalización, y entonces sí se deja venir la secretaria de Estado encargada de asuntos del narcotráfico, se deja venir el encargado de no sé qué, no sé cuánto. Entonces, ¿a quién realmente le interesa el tema de que continúe el narcotráfico? Porque la despenalización iniciaría un proceso de discusión, de legalización, no sabemos si del consumo, del tráfico, eso se tiene que discutir. Pero ¿por qué no pensamos que cada vez que agarramos aquí decimos, agarramos $1.500 millones en drogas, cocaína, que dejará de ir a los Estados Unidos? Ay, muchas gracias, nos dice. Ahí les pusimos un helicóptero, pero no se los donamos, solo se los prestamos. Hoy el presupuesto de los Estados Unidos para ese tema tiene menos dinero, pero sí tuvo dinero para financiar a los contras en Nicaragua con Oliver North, usando esos recursos provenientes del narcotráfico. Y como era contra el comunismo, era decente. Entonces ahora ya no hay comunistas, no hay guerrilleros tampoco en este país. Ahora tienen que haber corruptos o narcotraficantes. Es decir, esa es la sensación de incertidumbre que tiene la dirigencia nacional. Y lo peor que me puede pasar, dirá alguien, si puedo alegar algo, es que me quiten la visa o me la nieguen. Iguales interpares en las Naciones Unidas para el voto, pero iguales interpares en otro tipo de discusión no hay. Mire usted el pobre presidente salvadoreño, hombre de izquierda supuestamente, electo presidente por el FMLN, que era el movimiento guerrillero El Salvador, le dijo sí al presidente de Guatemala en la discusión, pero se le olvidó que tenía dolarizada su economía seguramente. Y entonces a las 7 de la noche lo había llamado alguien y le había dicho, mira vos, perdona, voy a utilizar una expresión guatemalteca, baboso, quiere decir tonto. No seas baboso, hombre, se te olvidó que vos ya no tenés colones en tu economía, sino dólares. Sí, el pobre presidente salvadoreño a los 3 minutos estaba diciendo, no, ese es un tema que no se puede tocar. Y le importó un bledo. Le importó un carajo que hubiera sido expuesto diciendo que sí. Tuvo más valor la presidenta de Costa Rica, porque como esa es la democracia del mundo y no le pueden decir que son antidemocráticos, ni esto, ni lo demás allá, esa sí siquiera se atrevió a decir, pero si aquí la despenalización hace rato que la tenemos. Pero como no le da promoción, pues la presidenta Chichía dijo, Laura Chichía dijo, miren, ese tema no es nuevo, nosotros ya la aplicamos para dosis y consumo, y no levantó. ¿Cómo van a decir ahora que la democracia, la Suiza de América, estaba favoreciendo el narcotráfico? No, hombre, se les cae toda la estrategia de política internacional. Tenemos que ser los guatemaltecos, los perversos, los que tuvimos un Arbenz, los que siempre hemos estado en contra de que se vulnere nuestro derecho a definir nuestra política interior. Y yo le digo a usted,
mi querido señor Small, creo que usted cree en lo que está diciendo, tanto o más que lo que yo creo en lo que le estoy diciendo. Y usted tiene derecho a decirlo y yo también a decir mi verdad. Porque mi verdad tampoco lo es, ni la suya tampoco. Y no podemos descalificar a los bancos sostenidos en un sistema financiero en donde el pobre presidente Obama ha tenido que pintarse de blanco para tomar decisiones casi o cuasi republicanas. Hay un cuento, con esto cierro, para que tengamos un poco de humor. Había una nena chiquitita que era negrita en los tiempos de la segregación en el sur de los Estados Unidos y encontraba en la crema una forma de echarse y volverse blanca. Sus papás, cada vez que miraban que ella parecía blanquita porque tenía la cara llena de crema blanca, le daban unas palizas espantosas. Le daban, ¿por qué querés ser blanca si tú eres negra? Ya en la tercera paliza, la niña los voltea a ver y les dice, solo tengo 15 minutos de ser blanca y ya los odio negros. Al pobre presidente Obama lo han disfrazado en muchas de sus decisiones como blanco, pero como blanco de los blancos reaccionarios, como blanco de los blancos conservadores, como blanco de los blancos que sostienen el imperio y sus políticas imperialistas. Yo estudié en la Universidad de Loyola en Nueva Orleans, y tengo los mejores recuerdos del pueblo americano. Pero el pueblo y la conducción política del Estado estadounidense son dos cosas completamente diferentes. Nosotros tenemos profunda simpatía por los Estados Unidos de América. Tenemos profunda simpatía por su arte, por su cultura, por sus tradiciones. Yo me emociono cuando miro las películas estadounidenses exaltando los valores de la lealtad, del patriotismo y de la verdad. Pero cuando veo que toman la decisión de estar en Afganistán matando gente, de haber matado en Libia, casi fusilado a su presidente en la calle, fusilado lo hicieron y todavía lo grabaron, de haberse metido a Afganistán, a Irak y a todos lados a hacer lo que se les da la gana. Ahí el pobre, imagínese usted, Noriega, vaya, puede ser un narco, un presidente, un narcopresidente. ¿Pero qué derecho tenía los Estados Unidos de invadir Panamá en un acto de guerra y agarrar a un presidente y llevarse? ¿Por qué no van a agarrar así al presidente de la China comunista? A ese no, mi sombrero. ¿Para qué lo van a ir a agarrar? Dios me guarde. Si ahora China es el principal acreedor de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, y no lo estoy tomando a usted como norteamericano. Usted está en Washington ahorita. Dígales que nos tienen preocupados. ¿Qué van a hacer con la deuda de China? Que si en lugar de inglés vamos a tener que aprender mandarín o chino en Guatemala para estar alertas antes de que se dé la debacle. Yo quiero terminar de veras diciéndole, los que queremos que se abra la discusión no somos narcotraficantes, ni vivimos del crimen, ni vivimos ni siquiera de la discusión de la despenalización. De lo que sí vivimos es del ejercicio de nuestra libertad. Y no hay que satanizar a cualquiera que quiera levantar la discusión, el debate y el diálogo. Porque así se hizo la luz. Por eso fue que Galileo Galilei, cuando fue forzado a decir que era el sol el que giraba en torno a la tierra, y ya en las últimas la Inquisición le dijo, es que lo tenés que negar porque si no te van a prender fuego. Y lo negó Galileo Galilei. Y al final dijo unas palabras que perduraron para la posteridad. Eppur si muove, sin embargo se mueve.
Y nosotros estamos discutiendo ahora porque la discusión, el diálogo, el debate, no se satanice. Porque si hubiera hecho este debate cuando estaba la disputa este-oeste, me hubieran dicho terrorista, narcoterrorista o terrorista. Y seguramente me hubieran asesinado. Con militares que fueron entrenados en Panamá, en la base de los Estados Unidos y en la Florida. Imagínese usted. Y ahora algunos de nuestros propios militares, o pobres militares entre comillas, que fueron alentados por el imperio para que se reventaran la cara con los guerrilleros, ahora los quieren condenar. No, hay algunos soldados de segunda y de tercera que están condenados a 6,700 años. Uno de ellos dice que tiene la esperanza de que en apelación se la bajen a 5,000, para que así le pueda pagar honorarios a su abogado. Ese tipo de cosas, de veras, ya no las permite el siglo. Ese tipo de imposiciones ya no lo permite la juventud. Ese tipo de verdades enajenantes y discriminadoras, no estamos dispuestos a aceptarlas. Y ojalá que el presidente de Guatemala, Pérez Molina, tenga los arrestos para seguir manteniendo su posición de discusión. Ojalá, porque si no, esta plática, esta discusión y mi artículo no valdrían un centavo. Y yo no quiero que mis opiniones dejen de valer, sino que pesen en el ámbito de un Estado democrático y libre. No es una réplica, es una reflexión, mi querido señor Small. Y muchas gracias por habernos dado su valioso tiempo a este país subdesarrollado, de dirigentes subdesarrollados y de pueblos pequeños, para abrir esta discusión. Gracias. Bueno, desafortunadamente, como le había adelantado a Roberto, yo tenía que haberme ido hace 5 minutos, tengo otra cita, no voy a poder responder a todas las cosas interesantes que dijo, tendremos que tener una discusión más amplia en otro momento. Lo que les dejo simplemente con una reflexión. El asunto aquí es que hay una desintegración total del sistema financiero internacional. Esto lo viene pronosticando LaRouche desde hace algún tiempo de manera bastante singular. Es el único que ha notado lo que iba a pasar y en efecto tuvo razón. El tema del debate de las drogas se ubica dentro de ese contexto y creo que es útil tratar de entender este contexto más amplio. En fin, de hecho, el fin del sistema neoliberal, como usted decía, como el contexto dentro del que se levanta la cuestión de la discusión de la legalización de las drogas. A veces, como decía de entrada, las apariencias engañan. Yo no estoy cuestionando la sinceridad ni el derecho a opiniones, pero sí me atrevo a decir cuando creo que una opinión es incorrecta. Y creo que es muy útil, y espero haberlo hecho a manera de una intervención entre amigos, señalar cuando uno ve, con la autoridad de haber tenido razón en estas cuestiones, de lo que está pasando a nivel internacional, decirle al amigo, cuidado, están pisando el palito, como decimos en México. Y aquí, los que participan con toda la sinceridad del mundo en la discusión de la legalización, están pisando el palito de George Soros, del Economist y de la gente que son enemigas de Guatemala y de la raza humana. Sería mi última reflexión. Fue el tono con el que intervine, hay mucho más que decir, pero creo que por el momento lo vamos a tener que dejar así, y les doy las gracias a todos, y especialmente a la anfitriona Roberto, para esta oportunidad de charlar con ustedes, y dejamos para otra oportunidad una discusión más a fondo. Buenas tardes, caballeros. Muchas gracias, Denis, te lo agradecemos tu tiempo y la cordura con que nos has presentado tu posición. Vamos a continuar con el tema. Tenemos con nosotros, para poder continuar, nos acompaña también el licenciado Edmundo López, profesor e investigador de la Universidad de San Carlos de Guatemala por más de 25 años. Es un investigador en ciencias sociales, muy versado en el tema, y está con nosotros también. También tenemos al coronel
diplomado en Estado Mayor, Oscar Lorenzana, el cual cursó estudios en Fort Benning, en Atlanta, Georgia. Estuvo en el Comando Sur en Cayo Hueso, en el Centro de Control de Drogas, que abarca desde la región de México hasta la Patagonia. También estuvo en el Diamante de Seguridad del Estado Mayor de Ramiro de León Carpio y fue postulado últimamente para gobernador en Chiquimula. Así que el día de hoy tenemos a todas estas personalidades con nosotros aquí en Cara a Cara para continuar con este debate o con este tema que, si más no lo recuerdo, ha sido un tema álgido, ha sido un tema que ¿quiénes son los culpables? ¿Quiénes son los que tienen la razón? ¿Qué es lo que está en juego? ¿Será nuestra eternidad? ¿Será la conciencia humana? ¿Será el capital? Vamos a tratar de analizarlo. Y así que con nosotros está mi coronel, por favor. ¿Cómo está? Bienvenido. Mucho gusto, muchas gracias. ¿Qué le parece el tema que estamos tocando? Y queremos ver su experiencia cuando usted estuvo por allá. ¿Qué le atañe? ¿Qué le tiene en su nivel de conciencia todo lo que hemos tratado con respecto a la droga? Se tocaron varios temas en diferentes oportunidades y siempre la moción, la inquietud de liberarla se escuchó en todos. Varios oficiales, compañeros de Colombia inclusive, hicieron mención públicamente y nunca encontraron eco. Recuerdo que en cierta oportunidad el coronel preguntó quiénes de los oficiales norteamericanos habían consumido drogas en su juventud. Y de 30, 27 la levantaron. Pero lo asombroso es que la levanta un 28, que es el general jefe del Comando Sur. Levanta su mano un general de 4 estrellas que controla desde México hasta la Patagonia. Fue asombroso. Quiere decir que la droga es parte de la juventud de ellos. Y no les hace tanto daño como podemos creerlo, porque todas las personalidades que se desenvolvían en ese curso eran personas sumamente capaces, productivos, personas de bien. Y dentro de esa discusión hablé con el coronel colombiano y le dije, ¿y a ustedes cómo les va en Colombia con este problema de la droga? Bueno, me dijo, me va muy bien. Yo tengo una posición económicamente estable en mi país, yo soy un coronel en mi país. Tanto así me dijo, que hace como 3 días pedí un estado de cuenta en el banco y había un excedente de $35,000 en mi cuenta. Inmediatamente me comuniqué a mi país para ver quién me había depositado ese dinero, porque yo no lo necesito, me puede hacer daño a mi imagen. Yo vivo bien como estoy. Entonces, son personas que han vivido de esto. Yo considero de que en los extremos tenemos a Colombia y Estados Unidos. Básicamente, en la parte intermedia, como lo decía Danilo, una serie de estados débiles, pobres, que no obtienen ningún beneficio, más bien se están empobreciendo. Y esas mismas debilidades están permitiendo que otras personas que sí tienen el concepto empresarial se lancen al comercio en donde hay una oferta y una demanda y obtengan los beneficios. Veamos cómo está Medellín, veamos cómo está ese coronel, veamos cómo están los otros 28 que conocí allá. Personas que están bien. Ahora nos vemos nosotros, que hemos tenido una lucha que nos ha debilitado en todo sentido. Es decir, que en el peor de los casos, lo que hizo nuestro presidente es bueno. Lo considero porque él pudo haber visualizado, si lo vemos desde un punto de vista económico, pudo haber visualizado que todos se están quedando con una parte y la peor parte le está tocando al Estado. Bueno, agradezco y disculpen por el tiempo, quisiera extenderme, pero le cedo.
Vamos a un corte comercial y regresamos. Vamos a continuar. Yo abusé de mi tiempo. Bueno, queridos televidentes, en respeto al tiempo de ustedes, este programa está finalizando. Nos vamos a despedir, deseándoles que hayamos abierto un poquito el panorama y que ustedes tengan datos estables para poder decidir y tomar este tema candente y poner su granito de arena, ver qué es lo que se está haciendo. Así que en la próxima vamos a tener nuevamente para discutir esto al coronel Lorenzana, a Danilo Roca nuevamente y al doctor Edmundo López, que siempre nos acompaña. Hoy tenía él que hablar también, pero ya no nos da tiempo, así que el próximo martes vamos a estar nuevamente los tres para terminar y concluir este tema. Muchas gracias y que Dios les bendiga.